días, soy Nacho Sánchez, técnico de ocupación del Pacto Territorial Costera Canal. Hoy nos vamos a centrar en las competencias profesionales. Pero antes que nada, os dejo aquí abajo a la izquierda nuestra dirección web, donde podéis consultar todo lo que vamos haciendo y los servicios que ofrecemos. Os dejo también mi correo electrónico y un número de teléfono donde podéis consultar cualquier duda respecto a este vídeo o las publicaciones que hayamos hecho o los propios servicios que ofrecemos. Pero volviendo ya un poco al tema. Las competencias profesionales es posible que os hayan hablado de ellas o que os hayan dicho que tenéis que ponerlas en vuestro currículum, pero es posible que no acabéis de entender por qué son tan importantes o por qué tenéis que ponerlas o qué son exactamente. Vamos a intentar aclararlo en este vídeo. En primer lugar, ¿qué son o por qué son tan importantes? Al final, las competencias profesionales o laborales hoy en día son, junto con la experiencia y la formación, uno de los aspectos más importantes a la hora de seleccionar un trabajador. Es decir, en un proceso de selección, las empresas va a ser uno de los aspectos que más en cuenta van a tener, las competencias. ¿Pero qué son las competencias exactamente? Existen muchas definiciones de competencias, dependiendo de la entidad o el experto o el ámbito en que nos movamos, lo han definido de una forma o teniendo en cuenta otros criterios. Nosotros vamos a hacer una aproximación a partir de estas definiciones. Podríamos definirlas como el conjunto de conocimientos, habilidades, características de personalidad y actitudes de una persona que predecirán el desempeño exitoso en un entorno profesional o en un puesto de trabajo. Es decir, determinan que un trabajador será un excelente profesional en su puesto de trabajo. Justo lo que buscan las empresas. Y entonces es por eso que es tan importante. Y deberemos indicarlas o demostrarlas durante el proceso de selección, ya sea en el currículum o la propia entrevista. Y después, incluso, cuando ya estemos en el puesto de trabajo, tendremos que ir demostrándolas en el día a día. Ahora que sabemos qué son y por qué son tan importantes, vamos a pasar al segundo punto. Los tipos de competencias profesionales. Al igual que las definiciones, hay muchas clasificaciones de las competencias. Los expertos van clasificando dependiendo un poco del ámbito o del enfoque que utilicen. Nosotros nos vamos a basar en el siguiente. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado estarán las competencias técnicas o hard skills y por otro las competencias interpersonales o soft skills o habilidades blandas que se dicen. ¿Qué son cada una de ellas? Las competencias técnicas o hard skills son aquellas adquiridas normalmente por formación y experiencia típica o reglada, por decirlo así. Es la tradicional. Son los aprendizajes más conocidos, por decirlo así. Por ejemplo, si nosotros somos cocineros y hemos aprendido una técnica en concreto de fritura, pues eso va a ser una competencia técnica o una hard skill. Si somos un economista y hemos tenido que aprender cómo se utiliza un programa informático sobre contabilidad, también va a ser una competencia técnica. Incluso los idiomas. Si hemos tenido que ir a una academia y hemos tenido que sacarnos un título en concreto, un certificado, pues también va a ser una competencia técnica. Pero por otro lado están las conocidas como soft skills o competencias interpersonales. Estas habilidades o estos conocimientos están más relacionados con los aprendizajes que vamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. Y es posible que estas ya sean más difíciles de determinar en la mayoría de casos. Es posible que no tengamos claro cuáles tenemos o, sin embargo, las que tenemos no sabemos exactamente en qué nivel las tenemos. Y son exactamente las que nos referimos y las que tenemos que hacer referencia en nuestro currículum o en la entrevista, porque al final las competencias duras o las hard skills que hablábamos antes las vamos a dejar en el apartado de formación o en el apartado de experiencia.
Estas van a ser las competencias profesionales que vamos a centrarnos. Como digo, son las que se adquieren a lo largo de la vida y están más relacionadas con la interacción con personas, con uno mismo y con el entorno. Los ejemplos más típicos los tenemos aquí a la izquierda. El trabajo en equipo podría ser, la creatividad o el liderazgo. Hay muchísimas, ahora os pondré la lista. Pero para que os hagáis una idea, estas son las más típicas. El siguiente apartado va a ser el tercero, la lista de competencias profesionales o competencias interpersonales que estábamos hablando, las soft skills. En este listado hay muchas. Simplemente no me voy a detener mucho, aquí tenéis el listado, podéis pausar el vídeo, verlas, comprobar cuáles son las que os definen como trabajador y para que tengáis una referencia, yo normalmente aconsejo tener por lo menos unas cuatro más o menos. Una vez las tengamos, continuamos al siguiente punto. El siguiente punto y último va a ser el que está marcado como importante y va a ser qué tenemos que tener en cuenta ahora que sabemos qué son las competencias, cómo se clasifican y tenemos elegidas esas 4 más o menos que nos pueden definir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, el autoconocimiento. Vamos a tener que saber cuáles tenemos. Hemos elegido esas 4. ¿Son realmente las que destacamos? ¿En alguna podría mejorar? Vamos a tener que hacer ese ejercicio. Os puede servir la lista anterior, pero también podéis entrar al link o la página web que os dejo aquí, que es una página oficial donde podéis hacer un cuestionario y os darán un listado breve de vuestro nivel en una serie de competencias. Hay más test o más cuestionarios que hacen lo mismo por internet. Pero también podríais hacer ese análisis interno y descubrir aquellas que realmente destacáis o que os dan bien. Y una vez tengamos esas 3, 4 o 5 como máximo que os decía, podemos continuar. Pero ahora bien, como decimos, las competencias determinan si haces bien un trabajo, si eres un buen trabajador o haces un desempeño excelente. Pero, ¿de qué me sirve a mí tener una competencia, por ejemplo, de liderazgo, si en mi puesto de trabajo futuro no tengo a nadie a cargo, no voy a ser jefe? No me sirve de nada. Entonces es lo que vamos a tener en cuenta en el siguiente punto, lo que hemos llamado ajuste al puesto. Es decir, habrá competencias que son más importantes para un puesto que para otro, y ahí está la clave. Aparte de tenerlas, nosotros vamos a tener que seleccionar las competencias que sean importantes para el puesto que vayamos a ejercer. Es por eso que tenemos que hacer esa criba. Ya os digo, por un lado que yo la tenga y por otro que el puesto me la demande. No me sirve de nada, poniendo otro ejemplo, que yo sea una persona con don de gentes y en el puesto de trabajo no tenga que interactuar con ningún cliente o con ninguna persona. Es lo que llamamos el ajuste al puesto. Y tendremos que ir adaptándolas en cada caso. Tendremos que ir seleccionando las más indicadas. Que es lo que nos lleva al siguiente paso, al siguiente punto. El siguiente punto es la práctica. Si nosotros hemos visto que un puesto de trabajo nos demanda una competencia de comunicación y nosotros somos una persona tímida, pues lógicamente esa competencia no la vamos a tener tan desarrollada o no la tenemos tan perfeccionada. Por suerte, las competencias se pueden adquirir, se pueden entrenar, se pueden potenciar. Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la práctica. Las pondré en práctica en cualquier otro contexto que me ayude el día de mañana cuando me hagan una entrevista o cuando ya esté trabajando, que ya haya adquirido esa competencia. Por ejemplo, en el de comunicación, pues tendré que empezar a intentar ser una persona más abierta, más comunicativa, entablar conversación con gente
que no tengo confianza, y eso lo puedo poner en práctica en mi casa o en otros contextos, ya sea en un curso que hago nuevo, pues hablar con compañeros, con profesores, o incluso en el día a día haciendo la compra, entablando conversación con desconocidos, por ejemplo. Poco a poco iría trabajando esa competencia y finalmente la dominaría y tendría esa competencia también para el puesto de trabajo. Eso va a ser la práctica, el fomento y el trabajo de las competencias. Por último, si estas competencias ya las hemos puesto en nuestro currículum, imaginemos que estamos en un proceso de selección, pasamos la criba curricular y nos llaman a entrevista. ¿Cómo sabe la empresa o el seleccionador que no nos las hemos inventado, las que hemos puesto en el currículum? ¿O cómo puede saber la empresa si yo seré un buen trabajador o un buen trabajador en equipo, por ejemplo, si no me da la oportunidad de demostrárselo? Es decir, no me pone en el puesto de trabajo y me da, yo qué sé, una semana para demostrárselo. Ese es un problema y va a estar relacionado con el último punto, que va a ser la justificación de las competencias. Nosotros en la entrevista vamos a justificarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra propia experiencia. Decíamos que las competencias se adquieren a lo largo de la vida. Pues vamos a poner un ejemplo de cada una de las competencias que nosotros teníamos apuntadas. Si nosotros hemos puesto que teníamos la competencia de resolución de conflictos o resolución de problemas, nosotros les vamos a poner la experiencia de nuestro último trabajo cuando tuvimos que solucionar una papeleta increíble, y es que además le vamos a poner detalle a cómo lo hicimos y lo bien que resultó al final y lo bonito que fue todo. Es decir, vamos a justificarlo, vamos a darle veracidad y vamos a ponerle en situación. Entonces daremos cuenta de esa competencia. Si nosotros hemos puesto que tenemos la competencia de creatividad, lo mismo, pondremos otro ejemplo. Y vamos a tener un ejemplo preparado para cada una de las competencias que hemos elegido y que sabemos que les va a encantar, porque somos perfectos para el puesto que estábamos comentando. Esto sería todo por mi parte en cuanto a las competencias profesionales. He intentado que fuera lo más breve posible, ya que es un tema que puede dar mucho de sí. Espero que os haya gustado y se haya quedado un poco más claro qué son las competencias y por qué son tan importantes. Y recordaros de nuevo que tenéis aquí abajo a la izquierda nuestra dirección y nuestra forma de contacto, y os invito a que planteéis dudas. Simplemente despedirme de vosotros, un saludo y hasta el próximo contenido.